Muy buenas noches, Dios les bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya arrancando nuestra reunión de los jueves, con muchas ganas de compartir el tema que ya pusimos en las redes justamente. Vamos a tocar un tema muy interesante y como puse en, en la publicación de hoy, no suelo hablar mucho de esto, pero hoy vamos a abocarnos un poquitito. Y bueno, vamos a hablar de Apocalipsis. Buenas noches a todos. Les voy saludando a los que puedo ver ahí que se van acoplando. Don Pedro, qué bendición siempre, don Pedro. Él está en todos los ministerios. Bien ahí. Gracias por estar con nosotros, Isabel. Dios te bendiga. Gracias porque cada jueves a las 8:30 ya están todos prendidos. Arnulfo, Sol Mesa, Dios les bendiga. Casilda también. Tengan siempre a mano, hoy más que nunca, bolígrafo, un lugar donde tomar nota. Y ahí entonces, Rita, Dios te bendiga. Qué bueno verles, qué bueno saber que están ahí. Daisy también, Rosa Flores. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Beatriz, buenas noches. Gloria Reyes, buenas noches. Bueno, hoy tengo algunos materiales aquí, preparé para mostrarles. Ya enseguida vamos a empezar a desarrollar esto. Y así también, como siempre les digo, ahí mi esposa también se conectó. Un beso, amor. Ahí está el otro lado también. Ella en otro espacio de la casa, yo en otro. Beatriz, Benice también. Bueno, hoy voy a hablar un poquitito de Apocalipsis, un libro del que no se suele predicar mucho, pero creo que en esta cuarentena fue como el tema boom en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Es como que despertó un poco el interés. La gente nos preguntaba literalmente si estamos en los últimos tiempos. Buenas noches ahí de Lina, gracias por estar ahí del otro lado. Mirta Sanabria, buenas noches. Bueno, infaltable también doña Irma Britos, mi mamá, gracias por estar ahí del otro lado. Mucha gente nos decía, nos preguntaba, mejor dicho, si estábamos en los últimos tiempos, si son las señales del fin. Bueno, resulta que esta es una pregunta y no es nueva. A Jesús le preguntaron, ¿cuándo va a ser ese tiempo? Y Jesús dijo, yo no sé, ni el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, dijo, solamente mi Padre sabe el día y la hora. Pero él dejó algunos indicios, algunas señales. Para hablar de Apocalipsis hay que hablar un poquitito antes. ¿Qué va a pasar antes? Y la Biblia hace referencia a que antes del fin van a haber pestes como nunca antes hubo. Grábense esto. Pestes, enfermedades, muerte como nunca antes hubo. Guerras, rumores de guerra como nunca antes hubo. Bueno, y señales en el cielo. No sé si ustedes suelen ver en las redes sociales. Hay algunas que son trucadas, que son inventos ahí del Photoshop y cosas que no tienen sustento veraz. Pero hay otras señales que nosotros podemos mencionar. La NASA nos va indicando un poco algunas cosas que van a pasar por primera vez. Todas esas son señales. Pero ¿saben cuál es la mayor señal de que Cristo vuelve pronto por su iglesia? Dice que este evangelio, las buenas noticias, el mensaje de salvación se va a predicar en todas las naciones, por todo el mundo, como nunca antes. Esa es la mayor señal. No aquellas que mencioné al principio. La mayor señal es que este evangelio, la predicación de la Biblia, la palabra de Dios, se va a predicar por todas partes. Y díganme ustedes, ¿está o no está pasando eso? Está pasando. ¿Cuántos creen que está pasando en este tiempo? Gustavo, Mercedes, ¿ustedes creen que está pasando en este tiempo? Yo creo que sí, como nunca antes se está predicando la Biblia, la palabra. Creo que antes este tema del estar interactuando a través de una pantalla era desde la televisión y probablemente algunos predicadores nada más, pero díganme, como nunca antes se está predicando. Se está hablando de Jesús, se está hablando del real sentido de la iglesia, que no dependemos de un edificio físico, que somos el cuerpo de Cristo y generó esto hambre y sed por la palabra como nunca antes. Bueno, y yo quiero entonces, como les dije ya al principio, tengan a mano lápiz y papel y vamos a ver un poquitito el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un poco un pantallazo. Bueno, buenas noches, ahí van saludando los que se siguen acoplando.
Gracias por estar ahí del otro lado, Carmen, Isabel, Rita. Bueno, ¿cómo estudiar Apocalipsis? Primeramente tenemos que tener en cuenta Apocalipsis o Revelación. Es el último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y como autor podemos entonces, para empezar a estudiar el Apocalipsis, tenemos que saber quién es el autor, quién escribió. Juan, el discípulo amado, el último que quedó con vida y que alcanzó esa edad. Fíjense, él escribe el Evangelio de Juan desde una perspectiva diferente. Juan, debido a la predicación de la palabra, él fue desterrado y le pusieron una isla, en la isla de Patmos. Ese lugar está en el Asia Menor, la costa occidental. Y bueno, desde ahí él empieza a escribir y tuvo esta revelación del Apocalipsis, del final de los tiempos. Y bueno, hoy estamos haciendo un pequeño resumen para tratar de entender este libro. Este libro que de por sí tiene muchos sentidos figurados, mucho misterio y muchas cosas que todavía no fueron develadas. Y ya demasiado se escribió al respecto. Hay gente que trató de manipular cosas que se entienden que son solamente y dependiendo solamente de Dios, pero el ser humano tratando de alcanzar una nueva revelación empezó a inventar cosas, empezó a poner fechas y hay que tener mucho cuidado sobre eso. Así que entonces presten mucha atención. La autoridad del libro, revelación de Jesús, Jesús mismo hablando a la iglesia a través de esta voz profética. Entonces, para entender el libro de Apocalipsis también tenemos que tener en cuenta 4 maneras de interpretar. Hay una corriente a la que se le llama preterista, que hace referencia a que el Apocalipsis trata un poco de cosas que ya sucedieron. Hay otra corriente que se llama futurista, haciendo referencia a lo que va a suceder en un tiempo a futuro. Otra que le llaman la historicista o la que cuenta la historia de la iglesia desde el Nuevo Testamento hasta el final de los tiempos. Y otra cuarta corriente del Apocalipsis a la que se hace mención y le llaman la ecléctica o la idealista, que tiene justamente como particularidad que extrae los principios de las dogmas, los principios espirituales, las revelaciones, y bueno, en fin, todo esto. Hay algunas particularidades del libro de Apocalipsis. Para entender entonces, uno tiene que entender que hay una promesa especial para todos los lectores obedientes. Es un libro que tiene una promesa para todos los lectores obedientes, pero también tiene una seria y una severa advertencia para aquellos que manipulan, que agregan o que quitan algo. Entonces es un libro demasiado importante porque es lo que va a suceder a futuro. El punto, y aquí quiero hacer un paréntesis, el punto aquí es que mucha gente empezó a estudiar el Apocalipsis por curiosidad, porque le interesa aquello que está oculto, aquello que va a suceder, aquello que es profético. Y por eso es que yo publiqué hoy en mi posteo en la mañana. Hay mucha gente que se ocupa del Apocalipsis, del final de los tiempos, de lo que va a ocurrir en ese momento, pero no sabe cómo vivir su momento ahora, este tiempo. No sabe cómo va a cerrar su día, no sabe cómo va a poder conciliar el sueño, no sabe cómo sostener su familia. Hay gente que está enfrentando ahora crisis económicas, crisis en su matrimonio, su relación con los hijos, una cuestión de salud, una cantidad de cosas. Entonces, no quiero sacarle peso a este libro de la Biblia, pero hoy quiero explicarte un poco algo al respecto de Apocalipsis para que así entonces podamos nosotros entender mejor. Y para esto, miren que este tipo de cursos o clases se dan en los institutos bíblicos o en la iglesia cuando hay una clase específica sobre Apocalipsis. Yo les voy a mostrar aquí algunos de los recursos que tengo con los que uno puede aprender y entender mejor el libro de Apocalipsis. De hecho, esta es una Biblia de estudio. Está un poquito ajá ya de los años. Esta fue mi Biblia cuando estuve en el instituto, en el ITAT. Y esta Biblia de estudio yo les recomiendo, es una Biblia de referencia Thompson. Ustedes por ahí entonces habrán conocido, habrán visto. En fin, esta Biblia es algo muy interesante que tiene hasta una cierta cantidad de páginas. Uno va a encontrar directamente la Biblia en sí, los escritos de la palabra, de un lado. Avanzando un poquitito, ustedes van a empezar a encontrar
la concordancia, en qué versículos, dónde encontrar qué tema, los personajes de la Biblia, y en un momento dado habla acerca de los libros de la Biblia, los libros de la Biblia, y hay un estudio sistemático que se hace del Apocalipsis. Aquí, por ejemplo, yo abrí de manera específica cómo nos llega la Biblia a nuestras manos. Ustedes ahí, bueno, pueden buscar en internet también esto. El tema es que cuando uno quiere estudiar de manera específica sobre el Apocalipsis, uno no puede agarrar y leerlo así nada más. Entonces, les recomiendo este libro, esta Biblia, hace referencia entonces a los libros y uno puede entender mejor. Aquí, por ejemplo, en la parte final de esta Biblia de estudio, hace referencia a Juan, primera, segunda, tercera Juan, Judas, Apocalipsis, cómo se entiende y cuáles son las referencias. No se trata de agregar nada más, sino de tener una concordancia y poder entonces extraer los principios que sí podemos entender. Hay cosas que no están a la vista. Hay cosas que no podemos nosotros agregar o añadir. Quiero mostrarles otro recurso que tengo yo como para cuando yo me meto a estudiar la Biblia. Literalmente fue uno de los legados más que valoro más de mis padres. Ellos tenían muchos libros. Algunos de ellos me regalaron cuando mi papá ya partió de la eternidad ya hace unos años. Pero mi mamá un tiempo me dice, Johnny, vení, lleva estos libros, y traje muchísimo material. Tengo muchos materiales de consulta. Y yo recuerdo que ella tenía en casa, mi papá y mi mamá tenían en casa, y me generaba mucha curiosidad cuando era niño, cuando era adolescente, porque era un libro largo, grande y tenía una línea roja. Aquí les muestro. Bueno, después tuve que comprar uno igual porque siempre me llamó la atención. Se llama Panorama de la Biblia, cursos de estudios. Aquí uno puede ver la historia desde el Génesis, desde la creación, y después una línea roja. No sé si van a apreciar desde ahí, pero les muestro nomás que para poder estudiar la Biblia hay que pagar el precio y hay que tener materiales de consulta. Y aquí en la parte final del libro es un material gráfico donde figura qué va a pasar con la iglesia cuando viene el rapto de la iglesia, y después lo que les voy a compartir ya en unos minutos más para tratar de entender qué va a pasar en ese lapso de tiempo, y después cuando entendemos la segunda venida de Cristo y mirando hacia la eternidad. Bueno, son algunos de los materiales, y después tengo aquí un comentario de Matthew Henry, que es un libro grande, les muestro nomás por aquí. Es un libro gordito, grande. Uno puede entonces estudiar la Biblia mirando diferentes tipos de contextos. Referente al Apocalipsis, si el libro pareciera ser escrito en clave, en algunos momentos encontramos como que parece que hay cosas que están ahí develadas, que son difíciles de entender. Y es así. Ahora, dijo una vez un evangelista, a mí no me preocupa mucho lo que no entiendo de la Biblia, me preocupa lo que entiendo. Porque hay cosas muy específicas en las que nosotros tenemos que mirar nuestra vida, nuestro diario andar, y hacer algo con relación a eso. Pero si te gusta el Apocalipsis, yo te invito a anotarte en alguna de las iglesias, si son parte del Centro Familiar de Adoración. En el Centro de Estudios Bíblicos tenemos el estudio de Apocalipsis como parte de la formación del discipulado. Si querés ahondar más sobre esto, bueno, si tenés un seminario, un instituto, anotate, estudia, y ahí vas a conocer mucho más al respecto. ¿Qué también podemos decir acerca de Apocalipsis? Que el tema sugerido es el conflicto moral y espiritual. Al final de los tiempos vamos a encontrar este choque, esta confrontación de la moralidad y de la espiritualidad. Ustedes, miren, no sé si se dan cuenta, más que nunca, ahora con toda la información que tenemos a nivel mundial y la información al toque, como nunca antes tenemos esta confrontación. Estamos cerca del final, estamos cerca. Creo que hoy, hoy leí justamente un comentario que hizo mi mamá. No estamos en los últimos tiempos, estamos en la última hora, estamos ahí donde el reloj ya va a marcar el momento en el que Jesús viene por su iglesia. Y es cierto, me hizo pensar ese escrito que hizo ella. Y estuve mirando que es una realidad. Ese es el tema que sugiere el libro de Apocalipsis. La figura central de Apocalipsis. Miren, hay películas, hay libros de ciencia ficción y hay, tantas cosas a las que le pusieron de nombre Apocalipsis, como un caos, un desastre.
Y el personaje principal, atiendan esto, el personaje principal en algunos y para algunos es Satanás, la bestia, el anticristo, la marca, el 666, bueno, los jinetes, los caballos ahí. Hay cosas muy interesantes que nos muestra el libro de Apocalipsis, pero quiero decirles algo, atiendan bien, si me están siguiendo hasta aquí este video, el personaje principal de Apocalipsis no es ni Satanás, ni la bestia, ni el número del 666, no, el personaje principal es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Es como una de esas películas de superhéroes, por supuesto están los villanos ahí, están los enemigos, y la película se desarrolla, pero uno sabe que al final de la película el superhéroe va a salir ganador. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de terror. Bueno, para los que vamos y esperamos la venida de Jesús, el rapto de la iglesia, porque también tengo que enseñarles sobre eso en esta noche. Primeramente, Jesús viene en las nubes a buscar a su iglesia. Él no va a pisar la tierra. Nosotros vamos a ser levantados. La segunda venida de Cristo pasa un poco después. Es otro momento profetizado. Y venimos nosotros con Él. Entonces, para entender todo ese detalle de sucesos, es interesante leer Apocalipsis, estudiar Apocalipsis, darse el tiempo, tener materiales de consulta. Y sobre todo, como les dije, son libros que hay que estudiarlos en un instituto, en un seminario, en un aula. Pero sí, acá hay mucho. Fíjense, si vamos a hablar del mensaje a las iglesias, a Éfeso, a Filadelfia, a Esmirna, bueno, en fin, las 7 iglesias. El número 7 es un número también que se repite varias veces en el Apocalipsis. Fíjense que no hay nada acá más atrapante y que genera un poco de intriga que ver cómo todo esto sucede, ¿verdad? 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias. Hay cosas muy interesantes en el Apocalipsis. Pero yo quiero llevarte a la parte final, al capítulo 19, versículo 11 al 20. En Apocalipsis capítulo, miren conmigo, 19, yo voy a buscar acá también en mi Biblia, capítulo 19, versículos 11 al 20. ¿Qué encontramos aquí? Estamos en la parte final de este libro, donde aquí encontramos algo muy interesante. Les explico algo mientras están buscando su Biblia, porque quiero que lean conmigo, quiero que tengan a mano su Biblia, que lean conmigo y vamos a meditar sobre esto. Como les decía, antes de toda esta parte final del Apocalipsis, de la gran tribulación, del Armagedón, miren, antes de todo esto, viene Jesús por su iglesia, viene a buscarnos, viene a buscarnos. En unos minutos más les voy a pasar también el tema del mensaje para el domingo. Como los que van siguiendo ya en los días jueves nuestro encuentro, aquí yo les paso a ustedes cuál va a ser el título del mensaje del domingo, ya enseguida. Entonces, en Apocalipsis 19, versículos 11 al 20, leemos lo siguiente, dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se le hace referencia a el Verbo de Dios? Ahí tenemos que irnos a Juan, en el capítulo 1, en el principio del Verbo, el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Entonces encontramos referencia, texto y contexto. Eso es muy importante para no generar pretextos. Avanzamos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este? Es Jesús. Es Jesús que viene a reinar, viene a cambiar el sistema de gobierno corrupto del mundo. Va a haber un momento en la historia donde solamente Jesús, volviendo con los redimidos, como dice la palabra, se establece un nuevo sistema de gobierno. Y por eso es que en este tiempo nos estamos preparando como iglesia, nos organizamos como iglesia, tenemos una estructura como iglesia. Hay mucha gente que suele hacer referencia a que no le gustan las iglesias estructuradas o
o muy rígidas o estrictas. Bueno, no voy a entrar en detalle en eso, pero quiero explicarte algo. Sea la iglesia a la que vayas, donde se predique la palabra, la Biblia, donde no se añada nada más ni se quite nada más, sino que se predique la Biblia completa. Si te vas a un lugar donde hay cierto orden, donde hay una cabeza, un responsable, ahí hay una estructura. La estructura sostiene el cuerpo, es como el esqueleto que sostiene el cuerpo. Entonces esa estructura fuerte, firme, hace que todo lo demás se pueda sostener erguido. Así también es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bueno, si nosotros seguimos leyendo, fíjense, vamos a hacer un salto al versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. Miren, en Apocalipsis nosotros podemos encontrar tantas cosas espectaculares de las que nos vamos a librar, pero si ahora nosotros hacemos caso en tiempo a todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida plena en Cristo. La Biblia dice que Él no vino a condenar, Él vino a salvar, Él vino a sanar al que estaba enfermo. No necesita sanidad el que está enfermo. Un doctor necesita aquel que está enfermo. Eso dice la Biblia. Entonces Jesús vino para darte vida en abundancia. Él vino para mostrarnos al Padre. Suelo hacer referencia también a que si alguien me quiere conocer, puede mirar a mis hijos, puede hablar con mis hijos y le pueden hacer preguntas a mis hijos. Y de esa manera me van a conocer un poquitito. A veces ellos quieren conocer un poco de cómo era mi papá y me hacen preguntas. Y yo como su hijo traigo a memoria algunas referencias, algunos momentos, algunos casos, y así yo les muestro a través de la palabra la historia o cómo fue mi papá. Si ustedes quieren conocer la iglesia de la que formamos parte, tenemos un equipo maravilloso, nuestros discípulos que nos acompañan ahí en el equipo de liderazgo, gente maravillosa, gente con tanta fe, con tanta gracia y favor de Dios. Si ustedes quieren conocerme, pueden preguntarle a ellos cómo soy, ellos me conocen y de alguna manera les podrían decir cosas muy naturales, no siempre es una cuestión espiritual. Cuanto más va pasando el tiempo, la gente nos conoce mejor. Ellos saben dónde vivo, saben nuestras actividades, conocen nuestra familia y ya hacen bastante, de eso ya hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Vino a mostrarnos al Padre. Por eso hice todo este énfasis. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Él dijo, ustedes me ven a mí, le están viendo al Padre. Y nadie va al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, y Jesús vuelve por su iglesia. Y yo quiero en esta noche dejarles con una cita bíblica que está en Primera de Tesalonicenses. Así como les dije, tocamos rápidamente una manera de cómo aprender, cómo entender y cómo estudiar Apocalipsis y las cosas que van a suceder en el final de los tiempos. Y dice acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, porque antes que suceda todo eso, va a ocurrir esto que te voy a leer ahora. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Yo espero ese día y espero que vos esperes también. Entiendo que a veces pasa el tiempo y uno dice, bueno, pero ya hace bastante de esta palabra profética, ya van pasando los años
Y bueno, la verdad que no son 2000 años. Vos tenés una vida nomás. Y en esta vida vos tenés que decidir tu eternidad. No pienses en el día en el que se lanzó esta palabra, en el que Pablo escribe esto a los que estaban en Tesalónicas. Esta palabra es para vos. Tenés una vida y ahora tenés que resolver. Espero que tengas tu vida resuelta en cuanto a la eternidad, en cuanto a dónde pasar tu destino eterno. Esta parte continúa, generalmente se lee hasta aquí nomás, pero el capítulo 5 sigue haciendo mención. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Va a ser repentino. Aquellos que tuvimos la experiencia de que hayan entrado a nuestra casa a llevarse cosas, el ladrón nos avisa. Llega en un momento sorpresivo y de noche, en un momento en el que estamos durmiendo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa velar? Estar atento, estar alerta. Es como aquel soldado que está en un puesto de guardia. Está alerta, está velando. En el cuartel siempre me tocaba el segundo turno de los momentos de guardia. Siempre era de 12 de la noche a 6 de la mañana. Siempre fue en ese horario. Y en ese horario es pesado mantenerse despierto. Y ciertamente hay relevos cada una hora y media, dependiendo de la unidad. Pero estar atenta, estar velando, eso implica estar ahí, como dice la otra palabra, sobrio. ¿Qué significa sobrio? Es lo contrario o el antónimo de ebrio. Una persona que está sobria tiene el pleno uso de sus sentidos, de su razón. Está es completo, atento, alerta. Y así es como Dios quiere que nosotros estemos hoy. Él no quiere que solamente seas un cristiano de boca, un cristiano que en algún momento le entregó su vida a Jesús, pasó por el bautismo, se fue a una iglesia y punto. No, vos tenés que crecer como persona. Tenés que ser como hijo de Dios, una persona que quiera y anhele madurar, crecer, estudiar la Biblia, tomarse el tiempo de meditar en esto. Y termino esta cita bíblica y les lanzo el tema del domingo. Dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Por qué les parece que hay un cierto horario para el consumo de las bebidas alcohólicas, por ejemplo? Y ahora que estamos en cuarentena, es mucho más estricto. Porque la gente, cuando pierde el uso de los sentidos, cuando empieza en ese estado de embriaguez, es vulnerable. Su capacidad de reaccionar disminuye. Por eso no se puede manejar con alcohol. Entonces, si la policía te agarra y te hacen un alcotest, fíjate que para mantenerte sobrio en el volante necesitas todos tus sentidos, estar alerta. Y aquí hace justamente esa comparación. Tenemos que estar sobrios, dice, sobrios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos hizo a nosotros para pasar por todo ese proceso de la gran tribulación, del Armagedón, del gobierno bajo el liderazgo de la bestia, del anticristo. No, para ese tiempo no, ni para el lago de fuego y azufre, no. Eso fue creado para Satanás y sus ángeles. Y el infierno no está creado para los hijos de Dios, para su creación. Pero aquellos que voluntariamente deciden no seguirle a Dios, no hacer caso a su palabra, entonces están voluntariamente diciendo: no me interesa a Dios, no quiero saber nada de la Biblia, quiero vivir mi vida, a mí me gusta como estoy. Entonces están decidiendo seguirle al padre de mentira, a Satanás y a sus huestes de maldad. Por eso la Biblia hace referencia a que es un acto voluntario. Él está tocando a la puerta, dice. Y el que abre la puerta,
Entonces dice él, entraré con él, cenaré con él. Es un acto voluntario de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Mucha gente predicó el Apocalipsis y se entregó y empezó su vida cristiana por miedo a este proceso, de las cosas que van a pasar a futuro. Y pocas personas entendieron de que nosotros no fuimos preparados para ese tiempo, para el tiempo de la ira. Y tenemos que aprender a vivir en plenitud este tiempo de gracia que tenemos. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vamos a suponer que nos toque la llamada y tengamos que morir. Bueno, la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta va a ser la noticia a nivel mundial. CNN, la BBC de Londres, en el mundo entero va a colapsar internet, porque el sistema mundial, el gobierno, la economía, va a llegar a un punto en el que no se va a poder explicar qué pasó con la cantidad de millones de personas, con los sepulcros abiertos. Es impresionante todo lo que va a suceder, porque Jesús vuelve pronto. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso está en el versículo 11. Entonces, todo esto va a pasar. Y hay anuncios para que a tiempo arreglemos cuentas con Dios y nos preparemos para ese día. El título del día domingo le puse así: la última llamada. La última llamada. Desde mañana ya va a estar en las redes sociales la placa para que ustedes lo puedan compartir y que más personas se prendan al mensaje del domingo. Hoy empezamos haciendo una introducción. No te preocupes mucho por lo que va a suceder durante la gran tribulación y el tema de Armagedón y la bestia y las copas de la ira y las 7 trompetas, los 7 sellos. Estudiá, sí, metete, mirá de qué se trata. Pero nosotros no fuimos creados para pasar en ese tiempo. Jesús vuelve pronto. Y hay una última llamada que Él está haciendo. Y dice que Él no quiere. Muchos creen que está tardando. Dice eso la Biblia. Muchos tienen como tardanza. Lo que Dios no quiere es que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta noche, si a lo mejor lo que te estuve contando, si te prendiste por primera vez a un programa como este, a un video como este, yo quiero decirte algo. Dios te ama, no importa lo que hayas hecho. Él te ama. Él vio tu tropiezo. Él quiere devolverte vida plena. Él quiere curar tus heridas. Él te quiere tener con Él por la eternidad. Pero es una invitación que te está haciendo. Entregale tu vida a Jesús. No dejes pasar esta oportunidad. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, quiero que repitas conmigo esta oración diciendo así: bendito Dios, te entrego mi vida, mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Te felicito. Siempre digo esto. Hoy tenés que celebrar. Anotá esta fecha en algún lugar. Vos que estuviste ahí prendido por primera vez a un video como este, a lo mejor no sé ni por qué te enganchaste, alguien te pasó el link y llegaste hasta aquí y hiciste esta oración por primera vez, hoy naciste de nuevo. Hoy es tu fecha de cumpleaños. Entonces quiero felicitarte por eso. Anotá esta fecha en algún lugar. Y a partir de ahora, crece. Alimentate con la palabra, alimentate con la Biblia, acoplate a reuniones, a grupos donde puedas seguir creciendo como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Quiero terminar orando por todos ustedes, por aquellos que entienden de qué se trata la palabra. Un detalle interesante del Apocalipsis con el Génesis es un contraste en cómo empiezan los primeros capítulos de Apocalipsis y cómo empiezan los primeros capítulos del Génesis. Es como un contraste. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. El pecado entra en Génesis, el pecado va a ser erradicado en el Apocalipsis. Interesantísimo es ver. Así que por eso siempre le animo a que lean la Biblia, no como un libro de religión. El que nos dijo que la Biblia es un libro de religión, nos mintió. Nos mintieron cuando dijeron eso. La Biblia es riquísima en un contexto espiritual, histórico, principios morales, éticos, principios para construcción, para la guerra, para la administración, para el matrimonio, para los hijos.
Miren, hay leyes sanitarias que podemos mirar en el Antiguo Testamento, cómo se conducían ellos. Todo esto, a lo mejor estamos nosotros saliendo para hacer alguna gestión y entrando a un lugar, hay que lavarse las manos y hay que poner el jabón y hay que poner el alcohol en gel otra vez. Bueno, todo eso pasaba en el Antiguo Testamento y había un ritual que tenían que hacer los sacerdotes antes de entrar a servir en el tabernáculo de reunión o en el templo. Había un lavacro ahí antes. O sea, todo eso. Hay muchas cosas que se vuelven a repetir porque hablan de la limpieza, hablan de la pureza. Y lo que Dios quiere es volver y dice que está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Así que así como dice Sol, la Biblia es todo. Mercedes dice, gloria a Dios, aleluya. Así mismo es, así mismo es. Entonces yo quiero animarles, hoy quiero darle un poco de hambre y de ganas de seguir estudiando la palabra, que ustedes sigan. Ismael vos dice, Maranata, Cristo vuelve pronto. Cierto, así mismo. No puedo leer todos los comentarios porque van pasando muy rápido todos. Pero gracias por estar ahí del otro lado. Compartan con alguien esto que hoy están escuchando, que probablemente hay personas que están desesperadas. Hay gente que le tiene miedo a este tiempo. No, esto no se parece en nada a lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y es tan importante que nosotros conozcamos la Biblia, que leamos y que estudiemos de manera responsable y no agarrar textos así de los pelos nomás y con nuestra propia interpretación. Entonces yo quiero animarte a estudiar la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia y que eso te alimente todos los días. Entonces vamos a orar juntos. Quiero orar por tu vida, tu familia, quiero orar por tus finanzas para que te mantengas fuerte, firme, sano, cuídate en este tiempo. Ya dentro de poco vamos a estar otra vez juntos alabando y adorando al Señor si Él no viene antes. Pero quiero pedirte que te mantengas fuerte, que no apagues tu espíritu, que no te desconectes de la palabra. Mantenerte ahí conectado con Dios. No puedes depender de nada ni de nadie para estar ahí buscando de Dios todos los días. Aferrate a la palabra. Aferrate a Dios y a tu fe como nunca antes. Agarrate de cada una de las promesas que están en la palabra. Su palabra dice, no he visto justo desamparado ni que mendigue pan. Su palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Su palabra dice que aunque la higuera no florezca, aunque la vida no haya fruto, yo con todo me voy a alegrar igual porque Él es mi salvador, Él es mi protector, mi proveedor. Hay tantas promesas en la palabra que si nosotros entendemos cómo van las bendiciones que alcanza la siguiente generación y a la siguiente, qué interesante. Nosotros entonces tenemos que mirar a la Biblia como nuestro manual del fabricante. Dios nos hizo, Él quiere que estemos bien, que estemos bendecidos, pero depende de nosotros acercarnos a Dios. Él ya hizo su parte. Y yo ya hice mi parte hoy. Enseñarte un poquito acerca de este libro, del final de los tiempos, del Apocalipsis. Pero antes que llegue eso, viene lo que estuvimos leyendo en Primera Tesalonicenses. En segunda, capítulo 4. Le leímos también en el capítulo 5. Viene Jesús a buscar a su iglesia. ¿Estás listo? Porque esta es la última llamada. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, gracias. Porque cada día podemos aprender un poco más. Y que esta sea una manera de alentarnos unos a otros. Que Jesús vuelve pronto. Venid por nosotros. Y espero yo estar listo para ese día y que cada persona también que está mirando este video pueda estar listo, pueda estar lista para ese gran día. Esta puede ser la última llamada. Y te pido que estemos atentos para que cuando suene la trompeta, tu palabra dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Que cuando ese día llegue, nosotros estemos listos. Gracias, Señor, por todas tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí del otro lado. Siempre les pido que si este mensaje fue de bendición para vos, compartí con alguien más y de esa manera podemos llegar a muchas otras personas que a lo mejor nunca tuvieron una Biblia a mano, nunca leyeron, pero vos vas a hacer esa Biblia para esa persona. A vos te van a ver, a vos te van a leer. Escribí, compartí y ayúdame así a alcanzar a más personas para Cristo. Porque finalmente dice que se tiene que completar un número para que llegue ese momento. Y creo que estamos cerca. Yo no quiero ni mencionar ni quién dijo, ni la fecha, ni el número de cuánta gente. Pero ¿saben qué? Somos muchos, somos millones los que fuimos lavados por la sangre de Jesús. Y nuestros pecados perdonados. Nuestra vida renovada. Nacimos de nuevo y vivimos una vida plena,
Disfruten su vida en este tiempo. Aún en medio de la prueba, de la cuarentena y de este tiempo de dificultad, manténganse fuertes en el nombre de Jesús. Manténganse fuerte. Daisy, mantenete fuerte. Javier, buenas noches, Javier. Mantenete fuerte. Adriana, mantenete fuerte. No te desconectes en el nombre de Jesús. Agárrate de Dios y haz tu parte. Que Dios te bendiga. Que tengas una muy buena noche. Cuídate y nos vemos el domingo, 10 de la mañana, con el mensaje. La última llamada. Fue un gusto compartir con ustedes hoy. Nos vemos.